¿Cómo están, queridos miembros de Azonoc? Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de Azonoc, el podcast. La verdad es que como cada vez que nos toca reunirnos y platicar y traerles un profesionista, un ser humano de grandes tallas, pues muy contentos y emocionados por nuestro grandioso invitado del día de hoy. Em, Permítanme presentarles a Sergio Tobar. Sergio Tobar es un profesionista que tengo francamente ya bastantes años de conocer y la verdad es que es de ese tipo de experiencias donde te da gusto ver cómo la gente va creciendo, se va desarrollando, el éxito va llegando y tengo la fortuna, la suerte de conocer a Sergio y ver eso, ¿no? Otro de los grandes aspectos que quisiera yo resaltar, y ustedes saben que es siempre un reto encontrar una frase que describa a nuestros queridos invitados. Y encontré una que me encanta de un gran empresario, Conrad Hilton, que dice que el éxito parece estar relacionado con la acción. Las personas con éxito siguen avanzando, cometen errores, pero nunca renuncian. Y entonces una de las formas en las que puedo identificar a Sergio sin ningún problema es con esto, ¿no? Con el seguir avanzando, con la acción, con moverse, con insistir, con la perseverancia, ¿no? Y pues Limelec está el día de hoy aquí con nosotros para platicar de todo esto. ¿Cómo ves? Oye, Alondra, pues muy contento, primero que nada, de estar en un episodio más de Azonoc el Podcast, ¿verdad? Como siempre traemos a grandes profesionales, autoridades, vamos a otros países con otras asociaciones, venimos acá a México con mismos, en este caso es donde le quiero resaltar, con los agremiados de Azonoc, con los profesionales del cumplimiento. Y precisamente, Sergio, y como bien dices, esa resiliencia, ese seguir adelante, ese nunca detenerse para poder llegar a tener ya, el éxito es entrecomillado porque sabemos que nunca, no sabemos exactamente lo que es, pero ese avance, ese seguir persiguiendo objetivos, y yo lo veo porque aquí en la semblanza de Sergio, toda su trayectoria que ha pasado por entidades financieras, pues de todo tipo, desde Sofomes, vamos a decirlo así, hasta instituciones de banca múltiple. Entonces, ahí es donde yo veo ese seguir buscando objetivos, seguir avanzando, seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque pues está de más si decimos todos los cursos y diplomados de Sergio, aquí nos vamos a acabar la hora del formato, entonces prefiero dejarlo para como vayamos platicando. Entonces, yo estoy muy contento de que la voz de los agremiados, siempre lo he dicho, sea escuchada a través de Azonoc el Podcast, a través de esta asociación que es Puertas Abiertas, que vienen todo tipo de profesionales, que vienen autoridades, que vienen asociaciones y siempre encuentran puertas abiertas para que nos compartan su experiencia, porque estamos convencidos que en la unión, en el compartir, en el networking, en el ayudarnos unos a otros, es la única manera de avanzar, y cuando lo platicamos, lo compartimos o lo enseñamos, aprendemos nosotros mismos. Entonces, muy feliz de estar aquí con Sergio Tobar González en este nuevo episodio de Azonoc el podcast. Bienvenido, Sergio. No podemos estar más contentos el día de hoy de escuchar a la voz de los agremiados. Bienvenido. No, Bienvenido. hombre, pues muchísimas gracias a los dos y la verdad es que muy honrado de estar con ustedes y participar en este podcast. Pues es una maravilla reencontrarme con ustedes, verlos y lógicamente platicar un rato de esto. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, pues sabemos tu amplia experiencia, tanto en la parte de seguros o de AML, todo esto, pero lo vamos a ir dejando para que nuestro auditorio, que como siempre decimos, en este formato lo puedes estar escuchando un fin de semana, lo puedes estar escuchando en un trayecto en el coche para seguir aprendiendo. Si es día, si es noche, si es fin de semana, siempre están aprendiendo los agremiados a través de Azonoc el podcast. Entonces, antes de irnos a esas partes, yo de formación abogado, pero vamos a hablar primero quién es Sergio Tobar antes del abogado, antes del profesional en compliance, en cumplimiento, en AML, en pasar por tantas instituciones que más adelante vamos a comentar. Pero ¿quién es primero Sergio Tobar González que nos acompaña el día de hoy? No, hombre, pues yo ¿Cómo creo te describes? que yo creo que Sergio, pues finalmente es una persona que siempre le ha gustado
ver la vida de la mejor manera, ver los retos, caminar, ver lo mejor de todo. Tengo 2 hijas ya profesionales, así es que eso me permite ver cómo todo ha crecido, todo ha cambiado, todo ha evolucionado, y este es un camino que va día a día avanzando. Entonces, me encanta ver lo positivo de las cosas, me encanta pasar tiempo de familia y me encanta disfrutar principalmente de la compañía más que el lugar en donde esté. Creo que la compañía siempre es lo importante de las personas. Súper bien, y como bien dices, todo va avanzando. Y justo en ese avance, Sergio, pues vemos que eres de formación abogado, una licenciatura en Derecho por ahí por la Universidad de La Salle, un MBA por ahí en la Universidad Latinoamericana. ¿Cómo fue llegar al derecho, llegar a cruzar toda la parte que todos conocemos, ¿verdad? Pues hay parte mercantiles, hay civiles, hay familias, pero luego esta inclinación hacia el lado del compliance, hacia el lado de la prevención del lavado de activos, a toda esta parte de riesgos. Platícanos un poco cómo fue tu llegada, ¿verdad? Ahí en decir, oye, pues me voy por el lado civil, a lo mejor familiar, penal, pero ¿a dónde, qué te llevó para el lado del sector financiero y después a estas actividades que hemos comentado? Fíjense que mi papá era abogado. Y entonces ya sabes, cuando al final terminas decidiendo qué vas a estudiar, uno siempre dice, voy a ser doctor, especialista en cardiología, voy a ser piloto aviador, lo que muchos a lo mejor como niños pensamos, o abogado, ¿no? La verdad es que dije, doctor, especialista en cardiología, voy a tardarme toda la vida estudiando y nunca voy a detenerme, mal, porque tampoco en el derecho se termina de estudiar. Después dije, piloto, pues no, yo quería pilotear aviones de guerra, ya sabes, dije, eso nunca va a suceder conmigo en México. Y al final, pues bueno, me incliné por la parte del derecho. Y bueno, pues aprovechando que mi papá o era abogado y entonces pues toda la experiencia desde el día uno en que entré a la universidad me tocó empezar a trabajar como abogado en el civil, en el mercantil, en el laboral, en el penal. Y ya, hasta que decidí finalmente, pues, separarme, me dieron mi primer trabajo, o de mis primeros trabajos en la Procuraduría Fiscal de la Federación, y ahí es como empecé viendo todo el tema del tipo cambiario en México y todo esto, y finalmente la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el área de asuntos financieros, se implementa en el Código Fiscal el delito de lavado de dinero con aquella primera visita de inspección por parte del GAFI, en donde le empezó a poner ya reglas específicas a México para poder regular esto. Y así es como entré en este mundo prácticamente desde que nació en México, ¿no? Ay, qué interesante, qué padre que fue que te tocó ese como primer empuje, ¿no? De la primer visita de Gafi, cómo se incorpora justamente el 115 del Código Fiscal de la Federación, que es nuestro precedente, ¿no? En temas del delito de lavado de dinero. Entonces, qué interesante. Y bueno, viene esta parte, te introduces o te toca vivir esa primera experiencia. ¿Qué te llamó la atención? Porque pues definitivamente seguiste un camino en ese sentido. Entonces, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendizajes? Y bueno, ¿qué pasó después, no? Porque no fue tu único, fue de tus primeros trabajos, pero hubo eventualmente más. Sí, fíjate que al final fue la primera tipología en el Código Fiscal de la Federación de lo que era el lavado de dinero, fue entender realmente qué era el lavado de dinero. Por ahí vino gente de Estados Unidos para explicarnos cómo ellos consideraban el lavado de dinero, cuáles eran algunas de las tipologías iniciales que se empezaban a estudiar. Y me tocó las primeras denuncias en México en temas de lavado de dinero. Así es que la verdad es que eso fue algo que pues a los que estábamos ahí nos llamó muchísimo la atención ver investigaciones, ver cómo se empezaba a hacer la hilación de cómo entraba el dinero al sistema financiero, cómo se empezaba a mover, cómo se empezaba a ocultar, a disfrazar y después a recuperar los recursos. Pues bueno, pues eso me llamó la atención ahí en la Procuraduría.
Después me invitaron a la CONSAR a trabajar en todo el tema del sistema de pensiones en México. Ahí al final también se empezó a incluir temas de lavado en la parte de las aportaciones voluntarias en las CIEFORES, porque también ahí se empezaba ya a mover. Y ahí después me fui a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para todo el tema de prevención del lavado de dinero en México, con todas las entidades que supervisa la comisión, ver todo el principio de las visitas de inspección por parte de la comisión para ver qué es lo que iban a revisar, manuales, cuentas, transferencias, todo esto. Y la verdad es que yo siento que una vez que ya estás adentro de este medio, adentro de la prevención de lavado, ya difícilmente lo puedes dejar. Es un tema súper apasionante ver nuevas tipologías, ver cómo va avanzando, el lógicamente eh, no permitir o tratar de no permitir que la delincuencia cometa este tipo de delitos en el sistema, pues te lleva a una imaginación increíble y a ya no soltarlo, ¿no? Concuerdo contigo, Sergio, de que una vez que uno se mete en esto, difícilmente se sale, porque además, digo, muy orgullosa yo y muy contenta de lo que hacemos todos nosotros, profesionistas de cumplimiento. Yo siempre les he dicho que es algo muy sofisticado, o sea, les digo, es algo muy sofisticado, es un tema que con orgullo uno dice a lo que se dedica, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones con miedo, ¿verdad? Pero la verdad es que sí lo dice uno con mucho orgullo porque tiene su grado de sofisticación y sobre todo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando ha sido un proceso de tanto autoestudio, qué interesante, porque además a ti te tocó previo por las fechas en las que más o menos conocemos que lo hiciste y que empezaba todo esto, te tocó antes, por ejemplo, de las restricciones de efectivo, de las restricciones de dólares en efectivo, y era verdad, si hoy es complicado, yo creo que en esos momentos era, híjole, tremendamente complicado y que se veían cantidades de casos y de tipologías, y no sé si era más complejo o no la detección, pero sí creo que existían muchas facilidades, ¿no? En aquel momento para llevar a cabo los delitos, porque hoy en día tenemos demasiadas restricciones, ¿no? Y aún así sucede, imagínate en aquellas fechas. Sí, no solamente las restricciones que se fueron dando, sino que además, pues bueno, las instituciones financieras, y creo que es algo que debemos de reconocer, pues, al principio no tenían todos estos sistemas automatizados, toda esta complejidad de trazar la transaccionalidad de los clientes. Entonces, pues bueno, al final se recibía dinero del extranjero, se mandaba dinero y se movían grandes cantidades sin tanto seguimiento como hoy lo tenemos en el sistema financiero hoy en día, ¿no? Totalmente ahí, estimado Sergio. Y justo me ganó ahí, ¿verdad? Esta Alondra con esta pregunta. Tú pasaste por ciertas autoridades, como es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional Bancaria, pero ¿cómo ves como bien lo menciona Alondra, esas época, vamos a ponerlo así, versus el día de hoy? ¿Cómo has visto? Porque tú estuviste adentro de los reguladores, vamos a decirlo, de las autoridades, y ese avance o esa evolución, ¿cómo la has visto al día de hoy? Ahora que te pasas al otro lado del escritorio, vamos a decirlo también, en el que ahora eres un sujeto supervisado, ¿no? Eres una entidad que recibe la regulación, ahora estás del otro lado del escritorio. ¿Cómo has visto esa evolución de aquellos ayeres en la Comisión Nacional Bancaria al día de hoy? ¿Cómo lo percibes? Mira, sí ha sido importante, o sea, la propia comisión, pues bueno, ha mejorado y ha implementado muchos sistemas para revisar los reportes que se mandan, el ver toda esta trazabilidad de operaciones, los intercambios de información entre países, el ver cómo se va intercambiando también información en las instituciones para irse ahí protegiendo unos a otros de las operaciones que puedan surgir o que puedan ser sospechosas.
La evolución de las autoridades ha sido impresionante. Al principio, pues yo me acuerdo que era revisar el manual y ver que efectivamente cumplieran con los puntos básicos que decían las disposiciones o la normatividad, o ver quién tenía el manual un poco más completo, digámoslo así, para poderlo mencionar a las demás instituciones y decirles, oigan, deberían de meter estos puntos importantes en ello. Eh, Hoy en día ya la comisión y las autoridades te dan sus mejores recomendaciones, utilizan temas internacionales de todos los grupos de acción que existen, y todo esto ha evolucionado de manera impresionante. Efectivamente, el estar en la autoridad y estar frente a la autoridad es un tema diferente y es un tema también complejo. Uno a veces como autoridad sientes que todo lo puedes y nada más pides para poder revisar, pero ya cuando estás del otro lado dices, ¿por qué me pide tantas cosas y por qué me lo piden tan poco tiempo, no? Hay que entender desde el lado de la autoridad que también ellos tienen necesidad de hacer investigaciones rápidas, dar resultados, hacer persecución instantánea y eficiente. Y pues bueno, pues hoy las instituciones creo que se han convertido en entidades o en empresas que dan información más fidedigna, más completa, más rápida, y que esto ha permitido que se vaya controlando de una manera importante el lavado de dinero en México, ¿no? Bueno, y en el mundo también. Sí, totalmente, Sergio. Así como mencionas la evolución que han tenido los propios supervisores, vale la pena y hacia acá llevo la pregunta, pero creo que vale mucho la pena destacar la evolución que ha existido en el propio sistema financiero y, ¿por qué no?, también en las actividades vulnerables. Destaco más la parte del sistema financiero porque sé que tu vida profesional va más orientado hacia allá, pero también sería bueno platicarlo en tema de actividades vulnerables. ¿Cómo has visto tú esa evolución? Yo siempre, y lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, foros y demás, el gran reto creo que siempre ha sido el tema de la cultura, ¿no? El instaurar culturas de cumplimiento, el lograr que la alta dirección, el consejo, se tomen todo esto en serio, porque evidentemente el cumplimiento pues les cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú esta evolución del sistema financiero? ¿Cómo has visto la evolución en el cumplimiento? ¿Y cómo has visto la evolución de los profesionales de cumplimiento que te están escuchando todos? Mira, creo que esta evolución ha sido efectivamente importante. Al principio, y no me dejarán mentir, era mucho de hay que poner un oficial de cumplimiento, ¿no? Pues, al final ponías al abogado o ponías al contador porque más le veías un tema fiscal que un tema legal, y realmente no se tomaba tan en serio esta parte de la prevención del lavado de dinero en ningún lado, ¿no? En el sistema financiero, mucho menos en las actividades vulnerables, como bien lo señalas. Creo que este cambio paulatino que se ha dado a través de los años, en donde ya las entidades, la alta dirección, los consejos de administración, se dan cuenta que hay una repercusión para sus entidades, en donde no solamente es un tema de que te estén utilizando para lavar dinero, sino también la repercusión reputacional que esto puede caer en ti como institución, y que esto puede repercutir en tener una menor cantidad de clientes, una afectación económica para la institución, te dañen el crecimiento, te dañen muchas cosas, no puedes a lo mejor, o lo puedes hacer con restricciones a abrir sucursales u oficinas en el extranjero. Esto se empieza a tomar de una manera seria. La capacitación, lógicamente, para el personal, para que todos ellos empiecen a entender de qué se trata el lavado, que no sean utilizados. Al principio, como sabemos, no se identificaba tan plenamente al cliente como hoy se hace. No se veía si efectivamente su actividad profesional representaba los ingresos que nos está introduciendo a la institución. Toda esta parte, si era normal que mandara dinero al extranjero o que lo recibiera del extranjero por su actividad profesional, nos ha dado todo este soporte para que hoy las cosas sean diferentes. En las actividades vulnerables, efectivamente, los profesionistas
no considerábamos a lo mejor que nuestras actividades podrían ser objeto de lavado de dinero, el contador con un delito fiscal, una evasión fiscal, el tráfico de armas o el de obras de arte o el abogado que está viendo ahí temas de corporativos y demás. No se sentía inmerso en este sentido. Al principio, cuando se empezaron a meter las actividades vulnerables, también era un tema en donde no se tomaba tan en serio. Por ahí la autoridad empezó a insistir, demándame reportes, pon a tu responsable de cumplimiento. Y hoy en día ya vemos que es un tema más serio, que las empresas lo empiezan a tomar más en serio y que además no es tan complicado empezar a cumplir en la página del SAT con estos reportes que se tienen que hacer. Y creo que además ya también la población, cuando haces este tipo de negocios con esos profesionales y ven que tienes que llenar un reporte, ya también te toman de una manera más seria y profesional. Entonces también esto te da un plus ante la cara de cualquier cliente, ¿no? Y Sergio, exacto, toda esta evolución y ya controles normativos y actividades vulnerables, pero yo veo en la parte, también hay diferentes tipos de entidades. Yo sé que tienes experiencia en Sofomes, y en banca, vamos a decir que pasando por instituciones también de seguros, de fondos del retiro y de banca múltiple. ¿Cómo ves el grado de cumplimiento o cómo están a niveles, digamos, directivos, consejos? ¿Qué tanta conciencia tienen de reforzar las áreas de cumplimiento, de reforzar, de ver estos riesgos de una manera que el departamento de compliance, que el departamento de riesgos, que las unidades integrales de administración de riesgos tengan un peso muy importante versus otras entidades? ¿Tú ves que hay un equilibrio o ves más comprometidas a cierto tipo de entidades? ¿Cómo lo podrías visualizar tú que ya has estado en diferentes figuras de entidades financieras? Fíjate que me ha tocado, Elmilek, que ah, he visto en Sofomes que a lo mejor se toma un poquito más relajado el tema del cumplimiento. Habría que ver si son entidades reguladas o no reguladas, ¿no? Y que ellos pueden considerar que son un poquito menos susceptibles y a lo mejor puede ser que yo lo haya visto de esta manera en donde mm, se lo toman un poquito más ligero. En el tema de los grupos financieros o de los bancos, la verdad es que me ha tocado la fortuna de ver presidentes del consejo de administración o los dueños de los grupos metidos en el tema del cumplimiento, metidos en los comités de comunicación y control, en donde ellos mismos revisan los reportes, revisan las presentaciones del oficial de cumplimiento y dan su opinión e incluso son los primeros en decir, hay que cancelar estas cuentas o hay que levantar esos incidentes para los ejecutivos o incluso, pues ni modo, sacarlos de la institución, porque la verdad es que sí ven un tema de seriedad, porque insisto, creo que lo han tomado con esa seriedad que se debe y en beneficio de la institución, en beneficio de los propios empleados y en beneficio del sistema financiero, que es finalmente en donde estamos todos inmersos y que hay que protegerlo, ¿no? He tenido esa fortuna de verlo, de participar, de verlo personalmente y creo que eso me hace pensar que hay una conciencia en el sistema financiero de que en verdad todos estamos caminando en ese sentido de prevenir el lavado de dinero en México. Aún en las entidades en donde he mencionado que se ha tomado un poquito más a la ligera, a lo mejor es porque no están los dueños participando en el comité o no está el director general a lo mejor presionando de una manera tan importante porque piensan que el negocio no es tan importante o que están empezando o que están trayendo clientes y a veces se le da más prioridad al hacer negocio que al tratar de poner los controles necesarios e indispensables. He escuchado en muchas ocasiones, no en instituciones donde yo he estado, pero sí en pláticas en donde dicen, no te preocupes, yo pago la multa, el chiste es hacer negocio, ¿no? Creo que eso se escucha ya menos en la industria, en el sector financiero, en cualquier entidad, porque pues hay que conocer y entender que esto va creciendo y que hay que tener protecciones muy importantes en el sistema financiero.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, también concuerdo contigo, Sergio, de que cada vez es menos común, todavía pasa, pero sí cada vez es menos común escuchar lo importante es hacer negocio. Creo que ahorita cada vez estamos más en el mood de hay que hacer negocio pero protegido, ¿no? Hay que hacer un negocio pero blindado sin arriesgar reputaciones, temas legales, operativos y demás. Y bueno, en este sentido, y voy a tocar, separar un poquito la parte de experiencia en banca que tienes, porque también pues son los hijos mayores, ¿no? Del sistema financiero. Si hablamos de edades en tiempo regulatorio, son los hijos mayores y tienen ya un camino a lo mejor más maduro, un camino forjado de diferente manera. Pero bueno, hablamos de los hijos de en medio, ¿no? Sofoms, que es donde tienes también mucha experiencia. Siguen existiendo problemáticas para los oficiales de cumplimiento y me permitiré mencionar algunas, ¿no? Esto que acabas de decir, la parte de la cultura, ¿no? Que a lo mejor no se le da esa importancia, pero también otro de los grandes dificultades que enfrentan, y no sé si te tocó enfrentarla en alguna ocasión, la falta de recursos, ¿no? De no te voy a cambiar el sistema aunque no sea el suficiente, no te voy a dar equipo, me refiero a equipo agente, ¿no? Y tú solito analizas las 1000 alertas que salen y bueno, todo eso me refiero con falta de recursos humanos, técnicos, económicos y demás, tecnológicos. em, que es de los grandes retos que tienen, el costo, por ejemplo, de acceder a capacitaciones, capacitaciones de calidad, información, que me permito decirlo y abro paréntesis, ¿no? Para eso tenemos a SONOC, que ha democratizado la forma en la que compartimos conocimiento y gracias a eso, por ejemplo, hoy te tenemos aquí con nosotros, cierro paréntesis, regreso, la forma en la que se pueden conseguir recursos, ¿no? Para capacitarse, el reto de certificarse, que además es una certificación que cuesta y que es difícil de aprobar y demás. Qué consejos les das a nuestros queridos agremiados que son oficiales de cumplimiento? ¿Cómo enfrentar estas dificultades, estos retos? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Te tocó batallar con estas cosas o te tocó caer en blandito? Cuéntanos cómo lo viviste y déjanos algunos consejos y tips que estoy segura van a ser muy valorados por todos los que nos escuchan, porque pues yo creo que muchos o muchas pueden estar pasando por este tipo de dificultades y muchas otras más que en este momento no, pues no resalto, ¿no? Platícanos. Fíjate que, como bien mencionas, es algo muy común el tema de la escasez de recursos, el tema de empresas nuevas o sofomes nuevas que están empezando y que no tienen o, o no tienen los recursos, o la alta dirección o los dueños no están tan interesados en cumplir y apoyar al oficial de cumplimiento, ¿no? Este, Hay que entender que el oficial de cumplimiento, hoy lo sabemos, tiene una responsabilidad no solamente administrativa, sino también puede caer en responsabilidades penales por no cumplir con sus obligaciones. Efectivamente, sí me ha tocado participar de esto y vivir estos temas en donde te dicen no hay gente, no hay dinero para darte un mejor sistema, hay 1000 alertas y las tienes que resolver tú y tienes que ver cómo lo puedes hacer con mejorando tablas dinámicas o los sistemas, tratas de explotarlos hasta donde más se puede para poder cumplir con tu obligación. Yo creo, o sea, sí me ha tocado, creo que he tenido siempre la fortuna de poder tener la puerta abierta con los directores generales o el consejo de administración de las entidades. No es tan fácil, y a veces uno cuando escucha el consejo de los demás, dice, ay, sí, es que a él le fue muy sencillo y por eso lo está diciendo y mírame dónde estoy yo y no puedo hacerlo. Pero creo que es siempre tratar de concientizar a la alta dirección, al consejo de administración, de la seriedad del problema, de la seriedad del cumplimiento en temas de prevención, de decirles que la obligación del oficial de cumplimiento es hacer que ellos duerman bien en las noches y que estén tranquilos de que su entidad o su institución o su empresa esté trabajando de manera correcta. Pues es la obligación del oficial de cumplimiento y para que el oficial de cumplimiento pueda asegurarles a ellos, pues también uno tiene que dormir bien porque sabe que se está cumpliendo con toda la normatividad interna, ¿no? Esta parte del convencimiento de decirles, mira, esto dice las disposiciones,
mira, esas son las mejores prácticas de la comisión o de las autoridades, mira, así se está moviendo hoy en día la delincuencia a nivel mundial, nos puede tocar, nos puede llegar en algún momento, vamos a prevenirlo, vamos a buscar las maneras. No siempre son con dinero, a lo mejor, insisto, utilizar tablas dinámicas, utilizar todos los sistemas que tengas a tu alcance te pueden ayudar. Lógicamente, tener sistemas automatizados, tener sistemas caros, ayudan también, pero también se puede hacer y empezar a desarrollar temas internos en el área de sistemas para proteger. Finalmente, tú conoces a tu propia institución, sabes cuál es tu nicho, sabes quiénes son tus clientes, sabes cuál es la transaccionalidad. Entonces, esto te puede ir dando un parámetro importante para ir customizando tus sistemas o crear sistemas internos, a lo mejor no tan complejos, pero sí que pueden ayudarte a la prevención y a la detección del lavado de dinero dentro de tu institución, ¿no? Bien interesante eso que comentas, estimado Sergio. Yo creo que ahí está la clave, en esta concientización a los consejos, a las altas direcciones, ¿verdad? Es bien importante porque también, pues que la verdad sea dicha, siempre en entidades más pequeñas, también como lo comentabas, a veces estas áreas de compliance, áreas de AML, se lo ven como un centro de costos y no de beneficios, ¿verdad? Desgraciadamente, todavía, ¿verdad? Porque están enfocados en el día a día, en el core del negocio. Entonces, ay, bueno, ahí viene el oficial de cumplimiento con sus peticiones. Y ahí viene con que necesita sistemas y necesita listas y necesita despachos externos de asesoría de tal cual cosa y cursos y mil cosas. Entonces, quizás en esta divergencia, esta multitud de entidades financieras que tenemos, en estas más pequeñas que a veces lo ven en un centro de costos, yo creo que hay que esta parte de concientizar a la alta dirección, hacer hablar con los consejos, tiene mucho que ver. Y ahí justo me voy a otra área que conoces muy bien y que yo creo que a lo mejor nos puede ayudar, ¿verdad? Coadyuvar con el área de AML, ¿verdad? Es la parte de la auditoría interna, estimado Sergio. Yo sé que también eres especialista, que has estado en áreas de auditoría interna. ¿Cómo pueden coadyuvar estas áreas, verdad? Auditoría interna en un contexto amplio, pero que viene también a revisar estas partes de normatividad en materia de PLD, viene también a revisar todos estos riesgos. Entonces, a veces la parte de auditoría interna, aunque la tenemos en disposiciones, como no es obligatoria, a veces entidades pequeñas también la dejan a un lado, ¿verdad? Y no ven el beneficio. Digo, yo estoy bien convencido que hay un gran beneficio en desarrollar las áreas de auditoría interna porque es parte del compliance. Tú ya te estás protegiendo a futuro, tú estás aplicando controles, tú estás detectando riesgos a nivel 360 grados en la empresa, entonces hay muchos beneficios. ¿Tú cómo ves que has estado en estas áreas, que las has desarrollado, que las has llevado a buen puerto? ¿Cómo pueden coadyuvar con las áreas de AML y llevar las entidades pues a mejores rumbos, ¿no? Fíjate, Linda, que tienes mucha razón en lo que dices. Luego dicen en las instituciones que el oficial de cumplimiento es el malo de la película, ¿no? Que uno siempre dice no a todo, aunque no todos somos así, ¿no? Y buscamos el beneficio de la institución, pero cuando al oficial de cumplimiento le hablas de auditoría interna, no, bueno, es como decirle, este sí es el malo de la película, ¿no? Porque te viene a revisar lo que tú estás haciendo. Creo que siempre ir de la mano con el auditor, el protegerte como oficial de cumplimiento o como área de cumplimiento, el permitirle a los demás, que estamos hablando del auditor interno, que revise tus procesos, que revise tus procedimientos, que revise la forma en la que tú estás haciendo esta diligencia de vida en materia de prevención, siempre es importante, siempre fortalece. Eh, Creo que debemos de partir del principio básico que nada es perfecto, todo es perfectible, y creo que hay que entender que lo que uno hace también tiene sus áreas de oportunidad. Entonces, el apoyarte con las áreas de auditoría interna para que te haga una revisión, no solamente anual, sino que en verdad te esté viendo que estés haciendo una buena revisión, que los sistemas estén funcionando de manera correcta, que se estén corrigiendo las cosas en el transcurso del año, en el transcurso de la vida mientras estás ahí.
eso fortalece muchísimo. Además, esto te va a ayudar no solamente para fortalecerte de manera interna, sino que además, ante cualquier visita de inspección por parte de las autoridades, te da la seguridad de que efectivamente estás cumpliendo cabalmente, no solamente con la normatividad, sino que en verdad estás haciendo la función correcta, que es proteger a tu institución y evitando vulnerabilidades en cuanto a este delito, ¿no? Entonces, siempre ir de la mano con el área de auditoría es importante. Yo sé que a veces piensan que es difícil o imposible, pero creo que es la mejor manera de fortalecer a una institución si estas dos áreas van muy de la mano y con un mismo objetivo que es finalmente proteger. Sí, totalmente. Fíjate que, bueno, rescatan Elimelech y tú con estos comentarios, pues al final del día lo que nos dice Basilea, ¿no? En su enfoque basado en riesgos y en las líneas de defensa propiamente hablaré, ¿no? Particularmente la que se refiere a la segunda y a la tercera, ¿no? Oficial de cumplimiento, auditoría, etcétera. Y otra de los aspectos importantes que veo en todo esto que mencionas, Sergio, es efectivamente, creo que uno de los grandes retos que tenemos aplica para PLD, pero aplica para muchos otros aspectos, ¿no? El dejar de ser reactivos y ser verdaderamente preventivos, ¿no? Como que parte de la cultura, no quiero generalizar porque sabemos que en esto no hay certezas matemáticas, pero parte de la cultura a veces empresarial en México tiende a ser muy reactiva de, híjole, ya llegó la supervisión de la Secretaría de Trabajo y reaccionamos, ya llegó la supervisión del SAT, reaccionamos, ya llegó la bancaria y reaccionamos, cuando podríamos ser preventivos, ¿no? En todo esto y dejar de estar con los dedos en la puerta ante este tipo de situaciones que si bien no dejarán de ser estresantes, podríamos tener una mejor capacidad de reacción si fuéramos preventivos verdaderamente, ¿no? Creo que eso son temas importantes que rescato. De manera adicional, eh, hay algo que ahorita decías, ¿no? El oficial de cumplimiento siempre es el malo, ¿no? En apariencia. Creo que uno de los aspectos interesantes, y si algún día habláramos de de los skills que tiene que tener un oficial de cumplimiento, es el ganarse aliados y el crear esas redes de apoyo importantes donde tengas aliados como la parte de auditoría interna, ¿no? Y aliados como la alta dirección y aliados como las áreas comerciales, ¿no? Entonces creo que la auditoría interna es uno de esos aliados y una de esas redes de apoyo que el oficial de cumplimiento tiene que tener. Y también, digo, me permito decirlo también desde la experiencia como auditora, pues también tu auditor externo, ¿no? Mejor que te lo cache tu auditor interno y el externo a que te lo cache la bancaria, ¿no? Y no lo digo en un mal sentido el te lo cache, sino que realmente lo detectes para que verdaderamente tengas esa oportunidad de mejorar y no ya una situación donde tienes que tener planes de acción remediales, probables multas, sanciones, no lo sé. Entonces, creo que algo muy importante que dices es tener esa capacidad de ser preventivos, ¿no? Y me gusta bastante lo que señalas al respecto. Quisiera preguntarte, porque pues si está en la agenda de Gafi, tiene que estar en la agenda de nosotros, ¿no? ¿Qué opinas y cómo ves tú la parte de cumplimiento y toda esta tendencia y orientación hacia las nuevas tecnologías? Y hablo de recomendación 15 de Gafi, todo el tema de activos virtuales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta revolución? Porque además, me voy a permitir hacer un comentario, insisto, sin que existan reglas, pero tú te topas en todas estas empresas, muchas de ellas fintech, otras startups muy alineadas a la tecnología y demás, a pura gente súper joven, y lo cual no tiene nada, absolutamente nada de malo, pero es un reto importante para a lo mejor nosotros que tenemos que tener un mindset distinto para poder entender cómo funciona y cómo adaptar las tendencias de cumplimiento a este tipo de organizaciones y tendencias, tipologías que se están dando de lavado, ¿verdad? Con criptoactivos, proveedores de servicios de activos virtuales, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Mira, yo creo que el tema de las tecnologías es algo que efectivamente ha ido evolucionando de una manera acelerada. Vemos que a partir, como muchos lo vemos, desde la pandemia,
el tema tecnológico en las instituciones empezó a subir de manera importante con las aperturas de cuentas no presenciales, y eso implicaba también verificar las identidades, verificar muchas cosas a través de la tecnología, pruebas de vida y demás que hoy en día ya tenemos en la normatividad. Efectivamente, creo que hoy el empuje de las nuevas generaciones también es importante, traen un chip nuevo, de ideas nuevas, tecnológicas, muy ambiciosas y muy padres. La verdad es que yo cuando las veo digo, ojalá esto se hubiera inventado cuando yo estaba más joven, porque hubiera sido diferente el hoy, ¿no? Creo que tratar de compaginar y tratar de entender a esas nuevas generaciones con esta dinámica y este acelerar mental y tecnológico que traen frente a las disposiciones, insisto, esta capacitación, esta concientización, explicarles cuáles son las tipologías internacionales que existen, los escenarios que se están dando, ayudan también a estos jóvenes y a estas nuevas tecnologías a desde el principio tratar de poner candados para evitar que esto suceda dentro de nuestras instituciones. Sí es importante, las fintechs traen muchísimos temas importantes de créditos, de tarjetas, de cuentas de débito, ahí te va un préstamo de 25,000 pesos y además los jóvenes son los que más lo están utilizando hoy en día, ¿no? Pero sabemos también que esa es también una gran área de oportunidad para el crimen de empezar a lavar dinero con cantidades pequeñas dentro del sistema financiero y que también es manera de empezar a poner esos candados y esos lineamientos en el sistema financiero, sobre todo en las fintechs, en el nivel tecnológico, para que esto no nos ocurra. Creo que es un tema que hay que compaginar. Creo que hoy ya se está dando mucho en las fintechs el tema de concientizar a estas nuevas generaciones con el tema de prevención del lavado de dinero. Creo que van en buen camino. Vemos ahí modificaciones de la ley fintech hoy en día que se están ahí horneando para que puedan ya salir publicadas y demás, que traen este tipo de candados y que están haciendo que las entidades puedan ya prever en ese sentido tecnológico, ¿no? Entonces, yo lo veo por buen camino. Siempre insisto, hay que seguir avanzando y hay que seguir viendo cómo ir previniendo todo esto, pues porque finalmente la delincuencia, cuando tú das un paso, ellos ya dieron 10 adelante y hay que ir descubriendo cómo es que están haciendo todo este tema de lavado en el sistema, ¿no? Yo concuerdo totalmente contigo, Sergio. Yo creo que ya son otros tiempos, ¿verdad? Hay que evolucionar también las áreas de cumplimiento, hay que evolucionar las áreas de AML, utilizar más tecnología, apoyarnos. Incluso he seguido algunas pláticas que dicen cómo aplicar la inteligencia artificial contra la inteligencia artificial y ese tipo de cosas en AML. Y yo ahí justo, para seguir en este mismo tenor, yo sé que ahora las instituciones de banca múltiple, incluso creo que en la que hoy representas, también tiene un ADN tecnológico, fintech, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves? Tienen que coexistir, porque muchas veces se está viendo muchas fintech que adquieren bancos, que adquieren SOFIPOS, sobre todo SOFIPOS, ¿verdad? Quizá les está faltando la parte de captación. ¿Qué está faltando para que coexistan? Porque se ve un movimiento interesante, creo que ya van más de 80 instituciones de tecnología financiera que por ahí salen publicadas en el diario oficial, y luego vemos algunas que se transforman, vemos a otras que compran SOFIPOS o que hacen otros proyectos, otras ya se están en bancos. Creo que hay un movimiento interesante. ¿A qué se deberá? ¿Tú cómo lo ves? ¿Necesitan ampliar sus objetos? Que la bancaria también vea esa parte de que oye, les está faltando estas autorizaciones a las instituciones de tecnología financiera para que puedan seguir avanzando, o versus los bancos. ¿Cómo se está viviendo, tú que estás ahí, que nos puedas platicar cómo se está viviendo toda esta revolución tecnológica, ¿verdad? Miren, yo creo que esta revolución tecnológica, como bien la mencionas, pues ha sido parte de este boom que ha surgido durante los últimos años. El hecho de que entidades que eran financieras ocultas, porque no estaban tan reconocidas, que ahora
quieren captar no solamente con recursos propios, sino que quieren tener clientela, quieren tener la captación de cuentas de captación, quieren tener después tarjetas de crédito y empezar a crecer. Hay muchos que quieren crecer, pero no quieren ser supervisados. Hay muchos que quieren crecer, pero no quieren ser bancos porque piensan que ya el ser banco, pues estás más regulado, estás más supervisado, estás más controlado y a lo mejor no sienten que no van a poder desarrollar sus negocios de una manera como la tienen prevista. Esto nos está alcanzando. Creo que la ley FinTech hoy en día está tratando de cuidar todo esto, de tratar, sí, de abrir el espacio para estas entidades financieras tecnológicas que dan esta apertura al mercado y a las nuevas, los nuevos clientes que se están generando de no tener un banco, ¿no? Muchos a lo mejor ya están cansados de la banca tradicional como hoy la tenemos, a lo mejor de la lentitud de los procesos para aperturar una cuenta y vemos que una fintech hoy a lo mejor te abre una cuenta en 15 minutos y mañana ya te llegó tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito y además te están dando grandes tasas de interés que también ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero si al día de mañana ellos fracasan en su intento de negocio. Y que hay que ver todo esto, pero creo que hoy la ley fintech está fortaleciendo esto y creo que vamos a seguir caminando en este sentido. No sé cuántas de estas vayan a querer ser bancos el día de mañana, porque tampoco creo que vayamos a inundar el sistema financiero mexicano de 15,000 bancos, porque creo que esto no va a suceder, pero creo que sí la autoridad le va a dar este soporte fuerte, regulatorio y que finalmente pues estás protegiendo a los cuentavientes y al público en general para utilizar estas plataformas, ¿no? Así es, Sergio. Fíjate que de lo que dices es muy interesante porque cuando dices, pues no creo que vaya a haber miles de bancos, no, definitivamente no. O sea, como que el número se ha mantenido más o menos estable desde hace años de la cantidad de bancos que tenemos. Entonces yo también concuerdo contigo. Fíjate bueno, mencionas varias cosas interesantes. Lo que yo veo es que las fintech, al menos de inicio, vienen a satisfacer mercados muy específicos, ¿no? Y obviamente entra la parte generacional y demás, pero evidentemente vienen a satisfacer mercados muy específicos con el otorgamiento de ciertos productos o servicios muy específicos, ¿no? Y lo que destacabas es algo muy interesante, ¿no? Oye, los créditos a lo mejor muy pequeños, pero una tasa de interés de miedo, ¿no? Y que a lo mejor no muchos están tan enterados del tamaño de esas tasas de interés hasta que caen en un, por ejemplo, incumplimiento y dices, santo Dios, ¿en qué me metí, no? Pero bueno, parte vaya, de esta evolución, creo yo, y fíjate que algo que creo que nos falta como país, hemos hablado de las fintech, hemos hablado del sistema financiero, hemos hablado de los propios oficiales de cumplimiento, hemos hablado de las actividades vulnerables y demás. Fíjate que yo siempre he creído, hablando de ahorita de estos aspectos que mencionabas, que una de las grandes formas también de lograr una verdadera cultura generalizada de prevención es el difundir a la población en general, a la población civil, aspectos no solo de educación financiera, de evitar, por ejemplo, un mal uso, ¿no? de créditos y demás, sino información financiera que nos ayude a evitar ser utilizados como población civil, por ejemplo, para el lavado de dinero. Ahorita hablabas, ¿no? Oye, pues el lavado de dinero se da también con montos chiquitos, créditos pequeños. Y creo yo, fíjate que muchas veces la población civil puede estar siendo utilizada de la misma manera y no darse cuenta. Yo he visto iniciativas de muchos gobiernos donde difunden el mensaje a la población civil de cómo evitar ser utilizado, de cómo prevenir, de cómo ver señales de alerta. Y yo creo que esa parte nos falta. Gracias a Dios tenemos hoy en día una evaluación nacional de riesgos que es un documento público, el que quiera lo puede leer y medio enterarse de cómo está el asunto aquí en México, pero creo que es algo que nos falta, ¿no? Y a lo mejor esa parte sería interesante por parte de nuestros supervisores y autoridades, el llevar ese mensaje no solo a las propias instituciones financieras, es decir, a los sujetos obligados, tanto el sistema
financiero como de actividades vulnerables, sino también a la población civil, que me parece que todavía les falta estar suficientemente bien enterados de lo que se trata esto, ¿no? Y pues bueno, evidentemente el difundir estos podcasts de ASONOC, pues ayuda mucho a enterar a la población. Quisiera preguntarte, Sergio, para irnos encaminando hacia el cierre de nuestro episodio, ¿cómo ves? Platícanos tú que tienes todos estos años de experiencia, ¿cómo ves asociaciones como nuestra querida SONOC? No me dejarás mentir, Sergio, qué tan difícil era hace años tener acceso a tantos profesionales como los tenemos hoy, a solo un mensaje de WhatsApp, tener acceso a cursos técnicos, a charlas técnicas, a escuchar a un profesional como tú compartir estos tips, estas experiencias. ¿Cómo ves el tener una asociación que nos respalde, que nos permita y nos acerque a profesionales como tú? ¿Cómo lo has vivido? Platícanos tu experiencia, que creo que es algo muy valioso, dado que eres uno de nuestros queridos agremiados y oficiales de cumplimiento. ¿Cómo has vivido la experiencia de estar en ASONOC? Fíjate que la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. Creo que como bien lo mencionas, el tener contacto con otros profesionales, el conocer su punto de vista, el poder hacerles una pregunta de, oye, fíjate que me está pasando esto y quiero resolverlo de esta manera, pero tú cómo lo ves, es algo que en el pasado no existía y tú tenías que ver cómo lo resolvías o ir directamente a la autoridad con el temor de que de que la autoridad misma te dijera, ah, lo estás haciendo mal, pues ahí te va una multa o te va una visita de inspección o algo. Creo que estas asociaciones fortalecen al gremio, fortalecen a la industria en general y además enriquece muchísimo el tener estos podcasts, el tener los congresos como el que se va a dar por parte de ASONO, que la verdad es que creo que es increíble tener un evento internacional en donde puedes ver gente de otros países que te pueden compartir cómo ellos están teniendo sus experiencias, cómo ven el actuar de la autoridad, cómo ven el actuar de su propio sistema financiero, enriquece. Esto hace que puedas implementarlo de una mejor manera dentro de tu entidad, lógicamente, pues, en México, en todos los sentidos, pero te fortalece, te enriquece y además te capacita de una manera, lo voy a decir así, gratuita a través de estos podcasts que antes tenías que pagar también grandes cantidades para poder ir a un curso que medio te lo daban o no tenían la profundidad que querías. Hoy estas asociaciones, la verdad es que ASONOC es una gran asociación que nos permite tener esta experiencia, compartir cualquier incluso fracaso o cualquier mala experiencia dentro de tu entidad y que te permite crecer y eso creo que es lo más importante de esto. Oye, Sergio, pues muchas gracias. La verdad es que muy, muy amable en todo lo que comentas y yo creo que yo comparto, ¿eh? La verdad es que hemos luchado mucho y por seguir adelante, por democratizar, siempre lo hemos dicho, democratizar el conocimiento, como lo acabas de mencionar. Antes tenías que echarte el clavado a lo mejor a una ley y no lo interpretabas de alguna manera, quizá la autoridad de otra, y ahora tienes la facilidad, oye, ¿tú cómo te ha ido con esto? Yo opino esto, lo interpreto de esta manera, hice este procedimiento. Yo creo que comparto contigo y eso nos da mucha alegría. ¿Tú qué agregarías a la asociación para que todos los agremiados que te están escuchando en este momento, para siempre les digo, vamos a subirnos al DeLorean, vamos a pensar en el futuro. ¿Qué le agregamos a la asociación para que sea de mayor beneficio? Porque queremos seguir avanzando. Nosotros también queremos seguir evolucionando una cosa la vanguardia. Ya hablamos del lado de las fintech, ya hablamos de la banca múltiple, de todo, pero también las asociaciones queremos evolucionar. ¿Tú qué ingrediente más le tenemos que poner para que sigamos avanzando y pensando en el futuro? Mira, yo creo que, insisto, lo repito y no es porque me hayan invitado, la verdad es que estoy muy agradecido y honrado de la invitación, pero creo que eso, ¿no? Se ha esmerado en hacer esto, de involucrar a todos los profesionales en temas de cumplimiento, el de intercambiar información, el crear estos congresos internacionales. Y yo creo que
más que una carga de la asociación, es más una carga de los asociados. El que nosotros nos involucremos más, el que participemos más, el que demos más nuestro punto de vista, el que nos apoyemos más entre nosotros ante preguntas, ante inquietudes de nosotros mismos, creo que eso hace que una asociación sea fuerte y sea exitosa. Ustedes como asociación son exitosos, son muy grandes, son importantes, han apoyado muchísimo y creo que ahora es parte de nosotros, ¿eh? A todos los que nos están escuchando, yo les diría, primero, asóciate, porque esto es una excelente oportunidad para crecer, para conocer y para apoyarte de los demás. Y después participa. Creo que la participación de nosotros, intercambiar las experiencias, intercambiar los puntos de vista, el ayudar al otro a decirle, oye, sí es necesario que mandes un reporte o no es necesario, no te compliques, hazlo de esta manera o de otra. Eso es lo que va a enriquecer toda esta asociación. La verdad es que a ustedes los felicito, están haciendo un excelente trabajo. Efectivamente hay que ir creciendo, pero esto se crece también con el apoyo de los asociados, ¿no? Qué interesante es ese punto, no me dejará mentir Alondra, precisamente en este gran primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Monterrey, estamos organizando, estimado Sergio, una premiación, pero no al mejor oficial de cumplimiento por sus credenciales, no al mejor oficial de cumplimiento por todas las certificaciones con las que cuenta. Queremos premiar a aquellos que colaboran más, ¿verdad? Precisamente tocas el punto medular, justo diste en el blanco, en el decir, vamos, esto es de todos y todos tenemos que de alguna manera poner ese granito de arena porque también Alondra tiene dudas, también el Imelec Moreno tiene cuestiones, también Sergio Tobar. Entonces vamos a ayudarnos. Oye, Sergio, ¿tú cómo lo hiciste? Tú ya pasaste por una banca múltiple, yo apenas estoy comenzando, tengo una duda, ¿me puedes? O sea, ese tipo de cosas hay que seguir contribuyendo unos a otros, haciendo esta comunidad más fraterna, más unida, más colaborativa, como la que somos. Entonces, das justo en el clavo y ahí vamos a tener esta premiación, pero como te digo, no al de las credenciales más grandes, no al de la institución más grande, no al que tiene más certificaciones, sino al que colabora más con la asociación. ¿Qué opinas, Alondra, de esto que se está revelando en este episodio y que por lo mismo no pueden faltar al Congreso, ¿eh? Oye, Elimele, que está de lujo la primicia que estás dando, porque definitivamente tenemos que estar en un ambiente colaborativo, ¿no? Y yo creo que difícilmente, no voy a decir que no ha existido, pero yo sí lo veo también que difícilmente antes de Sonoc existía donde coexistiéramos, que si los consultores, que si los oficiales de cumplimiento, que si los representantes, que si los propios miembros de consejos y demás autoridades, o sea, todos en conjunto en un entorno de colaboración, un entorno de confianza. Siempre he creído y lo he dicho, ¿no? Que nadie sabe más de lo que sabemos en conjunto y se prueba, ¿no? Cuando surge una duda y todos participan y todos abonan y todos quieren que esa persona resuelva, ¿no? O sea, resuelves porque resuelves, ¿no? Entonces creo que verdaderamente es muy valioso y me parece bien noble eso, que se premie al que más se ayuda, al que más participa, al que más colabora, al que más le da su granito de arena a los demás. Me parece fenomenal porque además, bueno, además de que son así naturalmente estos agremiados que hacen esto, pues además se les va a reconocer, ¿no? El hecho de sigue participando, sigue colaborando, creo que es algo muy valioso, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy interesante y muy bonito ver el nombre de ese o esos, no sé si vamos a tener, ya que lo dijiste, Limelec, primer y segundo y tercer lugar de los más colaborativos, pero definitivamente la colaboración que dice Sergio, la que mencionas tú, Elimelec, el apoyarnos, el lograr que todos tengamos esa paz de la cual hablaba Sergio, ¿no? En el desempeño de nuestras funciones como oficiales. Creo que eso es algo por lo que tenemos que luchar en conjunto como gremio. Yo me acuerdo hace años, el Imelec y Sergio, no sé si ustedes se acordarán, sobre todo con la bancaria, que la bancaria se la pasaba diciéndole a los sectores, únanse, agremiense. Y creo que con los sectores a lo mejor, pues
se logró, pero aún así había como retos, ¿no? O sea, entre el sector. Pero aquí, pues los que lo han hecho muy bien son los seres humanos, los profesionales de cumplimiento, agremiarse, unirse, apoyarse, y creo que se ha logrado esta cohesión, ¿no? Para que todos tengamos un adecuado cumplimiento, un llegar a la meta, que es dormir tranquilos, prevenir, hablo de prevenir un delito, y lograr un sistema financiero y una economía nacional más sana para todo nuestro país. Totalmente, y ahí voy a abonar, estimada Alondra, estimado Sergio, que ya la colaboración va más allá de tus jurisdicciones. Tan es así que ASONOC ha cruzado fronteras, ¿verdad? Prácticamente estamos visitando toda Latinoamérica. Hemos firmado prácticamente con todas las asociaciones de oficiales de cumplimiento que existen en la TAM, ¿verdad? Estamos firmando alianzas para traer también, no solo ya aquí México, nuestra jurisdicción, traer mejores prácticas. ¿Qué están haciendo en Panamá? ¿Qué están haciendo en Colombia? ¿Qué están haciendo en República Dominicana? Etcétera, etcétera. Estamos haciendo mucho esfuerzo por también que esta colaboración no se limite, como bien lo decía Alondra, a un sector financiero, no se limite a una ciudad o un estado, a una autoridad. Más bien, vamos a colaborar ya a nivel, el gremio, pero también a nivel más allá de nuestras jurisdicciones. Vamos a tratar de unirnos todos para poder crecer, pero en conjunto todo el gremio, tanto de nacionales como de extranjeros y de otras asociaciones hermanas en las que estamos colaborando. Entonces, yo comparto con ustedes su visión. Y Alondra, pues no lo has de creer, se nos fue el tiempo en esta plática tan amena con Sergio, en el que estuvimos recorriendo desde autoridades de fondos para el retiro, pasando por Sofomes, fintech, llegamos hasta la banca múltiple. Y bueno, la verdad es que, Sergio, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por venir aquí a compartir un poco de tu experiencia en este episodio más de ASONOC, el podcast. Y la verdad es que nos dejas con un muy buen sabor de boca. Aparte bueno, pues agradecemos como siempre esos comentarios, y siempre los vamos a tomar así, sean a veces positivos o a veces negativos, para un crecimiento, ¿verdad? Entonces estamos bien agradecidos con tu participación, por tu tiempo, por tu experiencia. Y bueno, no sé qué opinas, Alondra. No, sí, la verdad es que muy contentos de traer a Sergio que nos comparta con nosotros. Es un profesional con muchísimos Nos años de motiva. trayectoria, exactamente, además de que motiva e inspira. Y pues, Sergio, encantados de haber platicado el día de hoy contigo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que insisto y reiteraré que ha sido un honor estar con ustedes, platicar. Y la verdad es que ya sé que no es el objetivo, pero yo invito a todos los que nos están escuchando. La verdad es que no se pueden perder este Congreso Internacional. Creo que va a estar lleno de grandes experiencias, lleno de grandes conocimientos. Y además lo que están haciendo, esto de hacer estos convenios con otros países, creo que nos ayuda muchísimo, porque al final lo que se está haciendo, o las tipologías que se están dando en otros países, al final van a venir y las van a hacer en México. Y lo que se está haciendo aquí, van a ir y lo van a hacer en otros países. Entonces, qué mejor manera de estar prevenidos, de hacer este tema de prevención, no de reacción, y de poder hacer a nuestros sistemas algo más fortalecido, que es en beneficio del país, en beneficio de las entidades y en beneficio de todos nosotros. Entonces creo que esto está excelente. Muchísimas felicidades por eso. Muchas gracias. La verdad es que nos motiva también lo que nos comentas, las palabras. Este esfuerzo que lo hacemos de mucho corazón. No es fácil, te lo confieso que no es fácil. Conlleva muchas cosas, ¿verdad? Que a veces no se ven en el front, pero que atrás luchamos para traer precisamente esas mejores prácticas, estas tipologías, estas alianzas. Entonces, la verdad es que muchas gracias por tus palabras. Y bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.